Amigos, la captura de Santiago Martín Rivas nos trae al recuerdo realmente hechos que no quisiéramos recordar. Lamentables imágenes, sangrientos hechos de la década fujimontesinista, el asesinato de la Cantuta, violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos del Santa, el asesinato de Barrios Altos, en fin, todo lo que se le atribuye al Grupo Colina. Este es un informe en la investigación realizada por Mónica Bejo. Veámoslo. La promesa del día que desapareció mi hijo, encontrarlo vivo o muerto, pero tenía que encontrarlo. Esta persona presentaba orificios de entrada y salida de 3 disparos con arma de fuego. Eso le había hecho explotar el cráneo. Era un sábado, recuerdo, estábamos retrasados en el cierre de sí y me cruza un conocido mío, comandante del ejército en ropa de civil. El hombre quiere hablar contigo, ¿no? Le digo, ¿qué hombre, no? Y me dice, bueno, Martín, pues si me señala. Mientras unos prefieren guardar silencio por la vergüenza que imaginamos sienten de haber esgrimido las tesis más absurdas para justificar un crimen injustificable, algunos de sus protagonistas nos revelan 6 años después, por primera vez, aspectos inéditos del caso La Cantuta. Ellos son el periodista Edmundo Cruz, descubridor de las fosas de Cieneguilla, la señora Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, y el fiscal Víctor Cubas Villanueva, personaje vital en esta historia, pues tuvo a su cargo la investigación. Era julio de 1992. La Cantuta lucía militarizada. En realidad, hacía un año atrás, a consecuencia del apedreamiento que sufrió el presidente Fujimori en esta universidad, se había instalado un destacamento del ejército. La madrugada del 18 de julio, un contingente armado secuestró al interior de este recinto al profesor Hugo Muñoz y a 9 estudiantes, 2 de ellas mujeres, que dormían en la vivienda universitaria. De todas estas 10 personas, solamente 3 tenían antecedentes que podían considerarse vinculados al sendero, que era el profesor Muñoz, que había tenido un viaje a China, ¿no? Luego la chica Bertila, ¿no? Y no recuerdo el nombre de otro joven, ¿no? Y habían otros como el joven Cóndor, cuyo único antecedente era haber sido apresado el día que se produjo el apedreamiento del presidente. Con gran cinismo, el comandante general del ejército negó la hipótesis del secuestro. Sin embargo, las primeras delaciones sobre el caso Cantuta surgen del interior del propio ejército a mediados del año 93. El punto de partida de una investigación intensa en sí, en relación al Grupo Colina, es cuando aparece en este documento de León Dormido, tan valioso, ¿no? Ahí no solamente se confirman los nombres, sino dan una pista que para nosotros la agarramos como una hipótesis de trabajo, que se decía lo siguiente, que habían sido enterrados en un desvío de Huachipa, y nada más. Pero si el comunicado de León Dormido los puso nerviosos, las revelaciones del general Robles, a estas alturas asilado en Argentina, les tensó los nervios. Robles no solo reveló nombres, sino que por primera vez sale a la luz el Grupo Colina. Esto motivó que Martín Rivas personalmente intentara una campaña disuasiva con algunos periodistas. Conversamos muchas cosas. Yo recuerdo que en cuanto a desmentidos, él solamente hizo uno, ¿no? El relativo a la muerte del abogado Febres, ¿no? Pero no hizo mayores desmentidos. Que Martín Rivas estuviera preocupado era una señal de que los periodistas de la revista Sí iban por buen camino, como se confirmó semanas después cuando se descubren las primeras fosas en Cieneguilla. No había un solo hueso entero. Todos los huesos estaban quebrados, fragmentados, quemados.
Entonces, a simple vista, nadie en ese momento imaginaba que con el estado en que estaban los restos óseos podría determinarse a quienes pertenecían. Pero el equipo del fiscal Cubas no solo logró armar el rompecabezas, sino que fue más allá. Se dieron el trabajo de unir los pequeños fragmentos hasta que lograron unir un hueso completo. Y uniendo un hueso completo comenzaron a sacar por deducción las características físicas que había tenido la persona a la que correspondía ese hueso. Y estas características coincidían con las características que nosotros teníamos respecto a los desaparecidos. Tal fue el celo del fiscal con la investigación que tomó medidas extremas para impedir que alguno de los fragmentos o restos de prendas de vestir fueran sustraídos de criminalística. Nosotros habíamos dispuesto que todas las diligencias se realicen con la participación del fiscal. Los restos estaban guardados en un lugar especial, en primer lugar. En segundo lugar, estaban en bolsas selladas y lacradas. Dejábamos así, haciendo una descripción en acta, y abríamos la bolsa luego de haber examinado que no ha habido manipulación y describiendo cómo la hemos encontrado. Pero había un elemento que a Víctor Cubas le preocupaba de sobremanera. Eran las llaves halladas junto a los cuerpos calcinados. Yo lo puse en un compromiso muy grave al coronel Balbín, que era el jefe de criminalística. Le dije, usted se responsabiliza en el momento que le entregué las llaves, de estos sobres con llaves. Primero, no lo puede abrir nadie si no es en mi presencia, ni siquiera de los fiscales adjuntos. Personalmente voy a estar acá. Él puso custodia durante las 24 horas del día, las llaves. Y él era el primero en reclamar que se hicieran rápido los exámenes porque era para él una responsabilidad el tenerlas. Por fin, el 20 de agosto del 93, se realizó la esperada diligencia de verificación en la Cantuta. Yo recuerdo con mucha tristeza el día 20 de agosto, cuando estábamos en la Cantuta verificando las llaves. Eran más o menos las 12 del día y un policía estaba introduciendo las llaves en las ranuras de los candados. Terminó con un llavero y ninguna le hizo. Comenzó con el segundo y no le hacía ninguna de las 4 llaves que habían, de las 3 primeras. Introduce la última llave y en el silencio que había por la expectativa que tenían las personas, se escuchó un clic y unos gritos desgarradores de dolor. Era la primera vez que yo veía que la señora Rayda Cóndor era vencida por el llanto. No había nada que hacer. Se trataba de Richard Amaro Cóndor, estudiante de ingeniería mecánica. Fueron las llaves donde me confirmaron que mi hijo ya estaba muerto. Siempre he preguntado por qué lo habían matado a mi hijo, qué cosa era él, qué había hecho, pero no sé nada. Todavía no me han dado la respuesta. La llave fue un paso importante. La investigación iba por buen camino, no así las maniobras disuasivas. Una de ellas tuvo que ver con los planos que presentó la DINCOTE, atribuyendo su autoría a Sendero Luminoso. Que ese plan tenía la firma del PIN, hoy no cabe duda. Y me di con la sorpresa que en la relación de senderistas detenidos, también ahí aparece Hans Ibarra como senderista. Entonces ahí realmente comprobé que Hans Ibarra era desde entonces, efectivamente, de acuerdo después a sus antecedentes, ya era miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército cuando fue capturado. El fiscal sabía que tenía que hilar fino y acopiar el mayor número de pruebas irrefutables que terminaran finalmente inculpando al Grupo Colina. Por lo mismo, guardó gran reserva con un fragmento de maxilar con 7 piezas dentales hallado entre los restos calcinados. El médico y el odontólogo examinaron con mucho cuidado este maxilar
y me presentaron un informe verbal de que el maxilar pertenecía a una mujer joven, cuya edad podría estar entre 20 y 25 años, que ese maxilar tenía una corona, se llama corona fenestrada, confeccionada en cromo, y que ese trabajo correspondía no a un odontólogo profesional, sino a un técnico dental. Como solo en provincias se hacen este tipo de curaciones, Cubas decidió viajar a Lamas a verificar personalmente con un técnico dental si el fragmento pertenecía o no a Bertila Lozano, otra de las desaparecidas. En las postrimerías de ese viaje, sin embargo, ocurrió algo extraño. Cuando estoy dirigiéndome a mi domicilio, recibo una llamada telefónica que no me vaya, porque han llegado 2 camionetas de doble cabina con lunas polarizadas, ha bajado un grupo de personas con los rostros cubiertos con pasamontañas, que se han acercado a la casa, han hecho una especie de inspección y se han retirado. El fiscal no se amedrentó y, tal como lo sospechaba, llegó a determinar de forma fehaciente que el maxilar, en efecto, pertenecía a Bertila Lozano, una muchacha de 23 años que esa noche fue sacada a rastras de este recinto. En Huachipa se halló la pieza que faltaba al rompecabezas, el esqueleto completo de otro de los estudiantes que no alcanzó a ser incinerado. Era un caso macabro, porque lo primero que nosotros, este esqueleto lo encontramos cubierto con un saco de yute de color negro. Cuando descubrimos esto, cortamos el saco de yute y encontramos el tórax y el cráneo. Cuando pretendimos levantar pensando que estaba solamente eso, nos damos cuenta que estaba articulado y tenía toda la parte de la pelvis hacia los pies. Entonces hubo que descubrir todo nuevamente y estaba también dentro de un saco. O sea, a esta persona lo pusieron un saco así y otro saco de la cabeza para la cintura. Los peritos lograron determinar que la víctima fue asesinada con arma de 9 milímetros cuando se encontraba totalmente indefensa. Todos los disparos fueron hechos por la espalda. La víctima habría estado con las manos atadas hacia atrás, puesto de rodillas, y el agresor habría estado en posesión de descanso y disparando por la espalda. Al fiscal ya no le cabía duda de que los asesinos pertenecían al grupo Colina y que la orden para el secuestro y eliminación de los estudiantes provino de los altos mandos del ejército. Pedimos al ejército que nos permita entrevistar a los oficiales que estaban procesados por estos hechos y hubo una negativa rotunda. Esperamos un tiempo prudencial, reiteramos la solicitud y como esto no se produjo, formalizamos la denuncia. Pero el grupo Colina, con Martín Rivas a la cabeza, fue sustraído del fuero civil y juzgado en el fuero militar por decisión de la mayoría del Congreso, que en 1995 los amnistió. Como no podía ser de otra manera, Ciura presentó el proyecto y Marta Chávez lo defendió. Que se equivocaron es cierto, pero se equivocaron, señor presidente, en medio de una guerra. Si ha habido excesos, es porque ha habido terrorismo. Si ha habido excesos, es porque ha habido fuerzas del orden que han necesitado luchar contra ese terrorismo. A Raida Cóndor, madre de Richard Amaro Cóndor, nadie le ha explicado hasta el momento por qué su hijo fue asesinado. ¿Acaso fue la pedrada que aquel 15 de mayo de 1991 lanzó al carro del presidente Fujimori, lo que determinó su sentencia de muerte? ¿Qué espera? Justicia. Algún día. Bien, sin duda nos ha refrescado la memoria como para no olvidar nunca que este tipo de hechos no deben repetirse jamás.